Sí, no se ve. Ya la veo. Pues continuamos con el tema La ciencia no piensa y la pereza de la filosofía. La siguiente, por favor. Aquí son 5 grandes ámbitos en el área de la salud. En el punto 1 vemos a un docente. Para nosotros, siendo estudiantes, un docente es indispensable, ya que él es el que nos guía y nos va a orientar o nos va a sacar de dudas. El siguiente ámbito en salud sería la investigación, ya que sin investigación nosotros estaríamos nulos, no sabríamos nada. Y los servicios. Los servicios son todas aquellas funciones dentro de un hospital que nos ayudan a función. Y el número 4 sería la administración. La administración, pues, es más que nada redireccionar las distintas actividades de cada una de las personas. Y por último sería la población. Sin una población no habría docentes, no habría investigación, no habrían servicios y no habría administración. Estos son los 5 grandes ámbitos en salud. Después vamos a seguir con Heidegger. Él, su pensamiento principal o la frase que decía más era que la ciencia no pensaba. Por eso está la imagen de abajo, puse como un cerebrito en donde decía que la ciencia pues no pensaba. Y le puedes dar a la segunda, bueno, a la que sigue. En este apartado eh, nos decía también que la parte de pensar se trataba de escapar de las respuestas totalizantes que niegan que pues la polisemia es el elemento en el que el pensamiento puede moverse para ser riguroso. En las imágenes pues se puede ver pues así como que estás pensando e incluso en la computadora el muñequito está acostado y pues el solo pensar y el creer que la polisemia puede ser pues otro pensamiento, el cual puede ser riguroso o no. Bueno, por otra parte, también se nos menciona el hecho de que en estos ejercicios de la reflexión y el pensamiento, vale retomar el tema de el saber lo que se piensa y saber lo que se hace. Principalmente nos decía que para poder pensar, pues desde los fundamentos y principalmente hacer las acciones de acuerdo a lo que se conoce y hacerlo así de manera correcta para fundamentar y transformar, ya que estos, al menos la transformación y la fundamentación puede que no sea lo mismo, pero están llevados de la mano. De igual manera, también bueno, aquí podemos observar la parte de el pensar lo que se dice y el decirlo y hacerlo correctamente. Nos daba en esta manera un ejemplo, en nuestra literatura nos daba un ejemplo, nos decía que no es lo mismo ser un jugador que ser un comentarista del juego, ya que no se está viviendo algo correctamente y a lo mejor estamos viendo algo, pero no pensamos que realmente lo que estamos viendo es lo que realmente está pasando. Y pues eso nos lleva a una pregunta central en donde si en realidad lo que estamos viendo
o lo que estamos pensando puede ser lo mismo, o de igual manera puede ser como una suposición que sea errónea o no. Por lo mismo, el saber lo que se piensa y el pensar cómo se hace o lo que se hace, no, a lo mejor y puede llevar a lo mismo, pero pues estamos viendo que son cosas completamente diferentes, el hacer y el pensar, ¿no? También se nos invitaba a evitar las respuestas de laboratorio y a tener esta idea de evitar los cientificismos, perdón. Es esta idea de que la ciencia puede resolver absolutamente todas las cosas que nosotros nos preguntamos. En la lectura se nos invita a renunciar a estos discursos, a estas prácticas, pues para no tener una visión reduccionista de la ciencia. Bueno, para concluir con nuestra presentación, también queremos comentar que el propósito principalmente de nuestra discusión es llegar a una planificación y una programación social, no tanto desde la parte del laboratorio o desde una parte totalmente científica, sino también tomando en cuenta la parte social y todo lo que es el campo de la simplificidad, decía una parte de la lectura. Tomar en cuenta aquella simplicidad epistemológica que sustenta todo tipo de programas y no solamente irnos por el lado científico, sino también tomar en cuenta distintas perspectivas que nos pueden llevar a una respuesta en cuanto a lo que sea nuestra pregunta o nuestra intervención en algún lugar o en alguna situación en específico. Eso es todo de nuestra parte. Preguntas, dudas a los compañeros. Yo creo que ahorita que vayamos pasando los compañeros, bueno, es mi opinión, que vayamos avanzando, yo creo que ya van a surgir las preguntas, ¿no? Bueno, entonces seguiría el equipo 2. Nada más pónganle nombre a todos los que participaron aquí. Sí, Héctor, gracias. Equipo 2. Sí, en un momento lo proyecta mi compañero Francisco. Bueno, después ya iniciamos como en la parte de los programas como respuesta, que se inicia con raíces históricas y básicamente lo inicia desde el siglo XX como una respuesta al control de la pobreza y la exclusión. Entonces, en 1960 inicia lo que es la planificación en América Latina y básicamente nace a partir de una corriente sociológica que es el estructuralismo y el funcionalismo. ¿Y qué es el estructuralismo? Pues básicamente es
su propósito es que la sociedad tenga un orden y una estabilidad social. Entonces se ve esta parte económica, que la podemos ver del lado derecho, izquierdo, económico, y la parte social. Y empieza a implementarse la parte de... Ay, se me movió, disculpe. Entonces, esta corriente sociológica empieza a explicar la parte económica y la parte social, y la planificación se centra en la parte económica. Entonces, para esto se crea la sociedad, la Comisión Económica para América Latina, el CEPAL, en donde se centra principalmente en lo económico. Y entonces existe un crecimiento de la parte económica, pero desplaza la parte social. ¿Para qué? Para la planificación de programas. Esto trae consigo principalmente sí un incremento en la parte económica, pero un impacto en la parte de desigualdades. Por eso podemos ver esa imagen de una desigualdad en la parte social. Siguiente, por favor. Yo voy a hablar de las raíces epistemológicas. Soy Mari, pero me conecté desde otra compu porque no tengo internet. Bueno, para empezar, la palabra epistemológico son las raíces o el origen de las cosas. En esta parte habla sobre que ya la verdad ya no solo va a ser ya no va a ser solo lo que se ve, sino lo que está comprobado, y que únicamente se va a considerar verdad lo que ya está estudiado por gente que tiene el conocimiento. Una de las cosas que resaltan en el documento es que menciona que en esta parte los estudiados, en este caso los universitarios, solo tienen una mirada reduccionista debido a que ellos solo toman las verdades como las probadas científicamente y no tienen una visión más allá de ello, como lo que nosotros hemos estado aprendiendo estos últimos, o bueno, desde el principio de los semestres. Y menciona que concebir la verdad única es una visión reduccionista, y que también tiene que ver mucho con la verdad europea, que es como todo el conocimiento que es traído de allá. Nosotros creemos que así es y no lo cuestionamos. Y eso sería todo. La siguiente. Hola, ¿sí me escuchan ahí? Perfecto. Ok, a mí el subtema que me tocó es escolástica y universidad, abarcando el mismo tema 2, que son los programas como respuesta. Primeramente tenemos que definir qué es la escolástica, y es una corriente filosófica teológica medieval cuyo método de trabajo era el principio de autoridad. Es decir, que estaba basado en que una proposición era aceptada solo por el hecho de estar afirmada en un texto considerado verdadero. ¿Y alguien de los compañeros me puede decir cuál era un texto verdadero en la Edad Media? ¿No era la Biblia? Era el que Sí, estaba, justamente. era el que estaba, justamente iba a decir eso, que todo lo que estuviera basado en asuntos religiosos. Así es, justamente en eso se basa toda lo que es la escolástica, y ahí es como surgen las primeras universidades que surgen en Europa en el siglo XII y XIII aproximadamente. Y es como vemos aquí las imágenes que puse para ese tema, que ellos son los que impartían el conocimiento, y solamente era verdadero lo que estaba escrito en la Biblia o lo que decían las personas que se consideraban como, por ejemplo, el padre, el sacerdote, el rey o los de la clase de la nobleza. La siguiente, por favor.
Y el otro subtema que me tocó es planificación y razón moderna. Primero que nada, la planificación expresa los principios epistemológicos de la razón moderna, y estos abarcan los actores racionales, el desarrollo y el progreso. Esta idea de la planificación se relaciona con una idea del tiempo que hace referencia a que amplía el futuro y reduce el presente. Es por eso que se dice que la planificación entra en un amplio, bueno, es muy amplio el espectro ideológico político que pretende hacer sencillo. Es decir que la planificación se centra en cosas al futuro para que todo marche bien de acuerdo a un orden, pero dejas de prestarle atención a lo que estás haciendo en el presente. Y habla también sobre la razón moderna. Y lo que mencionaba en la lectura es que varios autores trataban de hacer como una planificación que fuera, ¿cómo decirlo? Que ya estuviera estipulada cómo se debe hacer. Y el debate de esta lectura era que otros autores mencionaban que no se podía hacer eso, porque en la razón moderna ya actúan otros actores que son los problemas sociales. Y los problemas sociales tienen la característica de que son singulares. Eso quiere decir que hay una infinidad de cosas que pueden afectar la planificación. También el autor Nixenberg mencionaba que había 3 falacias de la planificación estratégica: la falacia de la predicción, la falacia de la independencia y la falacia de la formalización. Y mis compañeros seguirán con los otros subtemas. Sí, bueno, buenas tardes. A mí me tocó el subtema que es planificación y programación. Y bueno, en este caso, pues nos habla respecto a la predominancia que tienen los programas en territorios con desigualdades muy marcadas, ¿no? Y en este caso nos habla sobre los proyectos político-económicos e ideológicos y culturales. Y bueno, en este caso existe donde menciona la lectura que la lógica de los programas va a ser funcional a 4 cuestiones, y en este caso nos va a hablar precisamente de estas desigualdades sociales, los bajos niveles de ciudadanía, las bajas capacidades del gobierno, en este caso a nivel del estado, a nivel local, y también puede ser regional o nacional, ¿no? Esto dependiendo de a dónde se van a aplicar estas planificaciones y estos programas. Y por último, pues los obstáculos epistemológicos pues de los egresados universitarios, ¿no? Y bueno, en este caso, pues las acciones del gobierno pueden reducirse a los contenidos de sus saberes. En este caso, pues van a tener una estructura de respuestas sin preguntas. Y esto lo que va a hacer es que van a negar de forma consciente o inconsciente, pues lo político, ¿no? En este caso, pues se puede ver en las diferencias ideológicas, ¿no? Que se pueden ver en una elección o en los partidos políticos, ¿no? Que estos lo que van a hacer es que van a reducir pues las acciones o analizan estas acciones solamente en lo que ellos creen, ¿no? Y en la misma lectura hace un cuestionamiento a esto, ¿no? Que lo que nos dice es que si es solo una cuestión de recursos de poder o también hay cuestiones epistemológicas en juego, ¿no? Y en este caso, esta pregunta, pues lo que nos hace es pensar, ¿no? Que si entre lo político y la política, pues puede haber un conjunto de valores y principios o puede haber otras cuestiones que puedan modificar la misma, ¿no? Y en este caso, en los cuadros técnicos, dice Matus que no saben, y entonces hacen lo que saben, ¿no? Y con lo mismo, ¿no? Que solamente se encierran en lo que ellos creen creer y que ellos hacen creer a las personas que eso es como lo correcto, lo que ellos entienden que es verdad, ¿no? Y bueno, en este caso, pues también nos menciona respecto a los programas, ¿no? Que en este caso, pues pueden ser, bueno, son diseñados en sus conocimientos que pueden ser sincrónicos y descontextualizados, ¿no? Y esto con una mirada pues acortada.
y pues obviamente esto hace que no puedan entender la complejidad del territorio a donde se van a aplicar pues estos programas, ¿no? Y en este caso también menciona la lectura que la planificación pues va a ser una cuestión técnica, ¿no? Y en este caso le van a poner muchísimas adjetivizaciones, ¿no? Puede ser de forma administrativa nada más, económica, centralizada, puede ser inflexible o puede ser a nivel global, integral, o sea, muchas adjetivizaciones se le pueden poner a la planificación, ¿no? Y bueno, en este caso también menciona que la cultura de la planificación pues consistió y pues aún sigue consistiendo en que esta planificación puede ser a nivel central nada más, ¿no? Que en este caso puede identificar solamente de forma unilateral pues los programas y las respuestas, no puede ver como de un foco más amplio, sino que nada más se encierra de forma vertical y ya, nada más, ¿no? Y pues en este caso es administrado precisamente los programas en los que se desagregan en un plan a nivel local, o sea, solamente se quedan a un solo espacio y no se conectan con todos los demás, ¿no? Que esto podría ayudar en cualquier situación que se llegue a presentar, ¿no? Y pues en este caso también nos mencionaba la lectura, pues que la programación, pues puede ser una reducción, ¿no? Conceptual nada más de las actividades y pues las tareas que se van a realizar cuando van a querer lograr un resultado, ¿no? O un producto de lo que está, como que tiene como objeto la programación, ¿no? Y pues obviamente esto va a ser previamente definido y pues midiendo pues obviamente las consecuencias las secuencias pues programadas y correspondientes que siguen a esto. Y pues un programa va a ser pues eso, ¿no? El resultado de esa misma elaboración y pues sí. Y bueno, y ya de ahí en fuera pues nos hablaba sobre la relación que tienen pues los fracasos de la planificación social, económica y todas estas cosas y cómo es que en América Latina pues se van a ir conectando, ¿no? Siguiente, Frank, por fin. Sí, y bueno, aquí en las imágenes pues se relaciona eso, ¿no? Que principalmente estas dos están idealizadas pues a los universitarios y que va a haber estas desigualdades sociales y pues que va a estar en un conjunto, ¿no? A nivel local o al nivel donde se le va a aplicar estos programas o esta planificación. Y de mi parte sería todo. Sí, bueno, pues continuando con lo que comentan mis compañeras, en el artículo, el autor, que es Hugo Spinelli, pues aborda el tema de la fragmentación en el ámbito de la salud y cómo esta afecta a los sujetos, los territorios y los problemas relacionados con la salud. Y el autor sostiene que la fragmentación en el sistema de salud es una problemática que no solo afecta a los pacientes y sus familias, sino que también afecta a los profesionales de la salud y a la sociedad pues en su conjunto. Y pues bueno, en primer lugar, Spinelli hace referencia a la fragmentación de los sujetos en el ámbito de la salud y que bueno, esta se produce cuando se trata a los pacientes como una suma de enfermedades y no como seres integrales que tienen necesidades y demandas que pues muchas veces trascienden la enfermedad. Esta fragmentación tiene consecuencias negativas para la calidad de vida de los pacientes, ya que se les trata de manera parcial y no se aborda su situación en su totalidad. Además, se crea una relación médico-paciente basada en la enfermedad y no en el ser humano como tal, ¿no? De esta forma holística. Entonces, lo que puede generar una falta de empatía y comprensión hacia el paciente. Un momento, por favor. Por otro lado, también se aborda la fragmentación de los territorios en el ámbito de la salud, y esta se produce cuando la atención sanitaria está fragmentada entre diferentes niveles y sectores, lo que dificulta la coordinación y la continuidad de la atención sanitaria. La fragmentación territorial se traduce también en dificultades para los pacientes en términos de accesibilidad a los servicios sanitarios, así como también en dificultades para el personal sanitario en términos de coordinación y cooperación interprofesional. Y pues bueno, finalmente, el autor hace referencia a la fragmentación de los problemas, igual en el ámbito de la salud, y esta se produce cuando se abordan los problemas de salud de manera fragmentada, es decir, cuando se enfoca
en síntomas aislados en lugar de abordar los problemas de manera integral. Y esto puede generar una falta de efectividad tanto en los tratamientos, ya que solo se trata de los síntomas, y no en las causas subyacentes del problema, y en el ámbito social, pues en la efectividad de las acciones y de los programas, que justamente es de lo que pues trata como tal pues esta lectura que estamos haciendo, ¿no? Bueno, creo que esta es la última parte que nos toca porque siguen los territorios como preguntas. Fran, ¿te puedes desvincular de la pantalla para que nosotros podamos compartir, por fin? Sí, esto intento, solo que... perdón. Bueno, buenas tardes. A nosotros nos tocó dentro del apartado volver a pensar en salud, programas y territorios. En el apartado, la siguiente, por favor. ¿Sí me escuchó? Sí. Bueno, nos tocó el apartado que se llama los territorios como preguntas. ¿Puedes cambiarle por fin, Eric? Bueno, empezando con, bueno, adentrándonos a este tema, tenemos lo que es el lugar y el territorio. Bueno, aquí Hola. nos refiere ¿Cómo estás? que... Bien, bien. ¿Me escuchan? Se te fue. No, pero Sí, Sí, te escucho. estamos Creo que alguien tiene confirmé lo prendido su de micrófono, mañana, ¿no? pasado mañana, pero ya me Sí, dijeron que pasa en lugar de Ricardo, ¿no? Mañana. creo que es el ¿Ya? doctor. Perfecto. Con todo y exposición, ¿verdad? Ah, Doctor, creo que tiene su micrófono encendido. perdón, espérame. Perdón, ahorita me pongo con ustedes. Sí, doctor. Bueno, continuamos. Estábamos dentro de lo que era el lugar y el territorio. Bueno, aquí nos da como una definición de lo que es el lugar, que más que nada pues es la ubicación geográfica de las personas en un tiempo determinado, ¿no? ¿Esto a qué nos refiere? Perdón, pues que un cierto número de personas van a encontrarse dentro como de un mismo entorno. En este caso les pusimos la imagen de la lupa, ahí donde está el mundito y la lupa, donde bueno, hacemos referencia a esto, a este concepto. También lo que nos refiere es que pues permanece constante como tal el lugar y también en movimiento y en una transformación, una trascendencia dentro de los aspectos culturales y económicos y también en los ámbitos políticos. Bueno, y también existe, regrésale por favor, Eric, otro concepto que es acerca del territorio. Y para esto lo ejemplificamos con la imagen inferior derecha. Como podemos observar, vemos a una persona que está modificando el entorno físico, que esto es parte del concepto de territorio, en donde básicamente va a ser la modificación del medio físico por parte de estos grupos poblacionales y que a su vez, cuando realizan esta modificación, van a poder crear una autonomía en ese lugar donde habitan. Otro concepto acerca del territorio es que lo podemos definir como una construcción humana que permanentemente va a estar en movimiento y por supuesto en transformación, además de tener procesos interrelacionales que por supuesto van a acontecer un hecho solidario, y este es básicamente este apartado de lugar y territorio. La siguiente, por favor.
Bueno, en tiempo y espacio, para entrar un poco en contexto, nos mencionaba que los cambios en las ideas sobre el espacio y el tiempo, pues se van a estar centrando en entender la modernidad y los momentos en cómo han afectado a los procesos productivos. Y bueno, Albert Einstein nos mencionaba que desde la física, una teoría general de la relatividad y que, bueno, va a producir un cambio en la concepción del tiempo y el espacio. Y la escolástica estaba entendida como el tiempo y el número o la medida del movimiento, según un antes y un después. Y bueno, esta era una condición de los, pues como temporales. Y mi compañera va a continuar. Bueno, también nos hablaba sobre 3 autores, que es Benjamín, Bloch y Santos. Benjamín decía que el futuro era algo vacío y homogéneo, por lo que formula el concepto de tiempo ahora. Esto nos hace referencia, él decía, a que el presente, nuestro presente, que el que estamos viviendo, nuestras acciones, pues sí, nuestras acciones que realizamos ahorita en el presente, lo entiende como el pasado del futuro. Y asimismo también como el futuro lo ve como el futuro del pasado. También Santos recupera de Ernesto Bloch una reflexión, y esta nos mencionaba que si nosotros solamente vivimos en el presente, no se va a comprender qué tan pasajero sea lo que nosotros estamos realizando en nuestro presente. También retomando lo de que había dicho Benjamín del tiempo ahora, nos hacía 3 preguntas del cuándo, el por qué y para qué. Esto nos hace referencia a la modernidad, que la modernidad colocaba la respuesta hacia un futuro. A partir de Benjamín, esta respuesta está en el presente, con lo que la idea del tiempo ahora lo va construyendo como un puente conceptual de acciones. Nosotros nos preguntamos el por qué para encontrar los significados de un pasado, de lo que ya hemos hecho anteriormente. Y la pregunta de para qué, para encontrar un sentido a lo que vamos a llevar a cabo en un futuro nosotros. También nos mencionaba, tanto como Benjamín, Bloch y Santos, le asignan lo que es la centralidad al presente. Esto es dado a las acciones que se dan en nuestro presente y no que están referentes a un futuro. Y aquí es cuando nos dice del espacio y tiempo, que da cavidad a las infinitas experiencias existentes en un proceso de traducción sin sacrificar identidades. Y bueno, también nos dice que en los tiempos actuales todo transcurre muy rápido, entonces que ya uno pues no tiene tiempo ni para pensar y solo hacemos las cosas sin haberlas reflexionado, por lo mismo de que pues dice que el tiempo pues se va rápido. Y para ello el sujeto cartesiano exige herramientas, y estas herramientas van a buscar solución en lo instrumental y pues que son incapaces de pensarse en sí mismo y olvidando los fracasos sistemáticos de una acción instrumental en el campo social. Y eso sería todo. ¿Quién va? Mis compañeros van a seguir con el siguiente subtema. Bueno, compañeros, en esta parte
apartado que es objetivos y procesos. En la primera imagen es relacionada a los objetivos, que los objetivos más bien aquí no los mencionan como que es un poder hegemónico y que y que ocasiona muchas incertidumbres porque es como que lineal y solamente es basado para problemas simples y ve mucho lo social y entonces por eso es que nada más nos ayudaría para problemas simples, a lo contrario de lo que ahorita dirá mi compañera de lo que son procesos. Es así como el autor Mario Hinmol, me parece, describe a los objetivos, perdón. Y ya ahorita mi compañera les dirá sobre los procesos. Y otra cosa, los objetivos son más de la cultura occidental y lo único que tiene como objetivo es cumplir y ya. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha. Ok. Bueno, también la lectura nos habla de los procesos, ¿no? Esos procesos que hay ahorita en la salud, que nos mencionaba muy antes, casi al principio de la lectura, que de unos programas, nos ponía el ejemplo de unos programas en salud, que por qué no están funcionando y así, y pues es porque muchas veces se ven como, ay, vamos a llevar a cabo este programa porque así vienen, porque la ciencia dice que así está bien, porque así se debe de hacer. Y pues no se toman en cuenta los objetivos y los procesos, que son totalmente diferentes. En los procesos, pues intervienen muchos factores, objetos, intereses, también tiene que ver con mucha incertidumbre. Se deben de ver como que tienen una razón de ser, que tienen un deseo, tienen un porqué, tiene que ver con la cultura, con conflictos, que también pues es un juego al azar, se debe jugar con estos procesos, aunque para su cumplimiento también pues sabemos que hay una concentración de poder y que porque no se pueden hacer de manera correcta, pues igual la incertidumbre que hay, pertenece a la cultura oriental y pues también, o sea, los procesos no es que no tengan un cumplimiento a como igual como vienen en los objetivos, sí tienen un cumplimiento y pues para que se cumplan el diagnóstico pues no nos sirve como tal, un diagnóstico no nos sirve mucho porque no es como una foto, lo describe en la lectura, no es como una foto de una película, ¿no? Con eso, como les decía, con eso se debe de jugar porque no en todos los lugares es así, todos los diagnósticos que se hacen en una comunidad, en un programa de salud, a donde sea que vayamos, pues son procesos totalmente diferentes porque los lugares son diferentes, porque las personas son diferentes, porque somos diferentes. Y pues el que debe ser así, igual pues no nos sirve. Los procesos, así como el objetivo, pues van de la mano y son importantes. Sigue el siguiente. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre la potencia y el efecto. La potencia se define como el poder que tiene una cosa de producir un cambio en otra cosa. Eso quiere decir que es la posibilidad de llegar a hacer y tener la capacidad de una perfección. La forma siempre está en la potencia de las posibilidades de la materia y quiere decir que la forma queda limitada a la capacidad del recipiente. O sea, por ejemplo, nosotros no podemos llegar a ser un conejo o algo así porque biológicamente sería imposible, pero nosotros podemos llegar a ser médicos, no sé, enfermeras, eso, es eso. Bueno, en el caso del caos, el caos se expresa como pequeñas variaciones que condicionan a diferentes comportamientos. Esto es como lo que dificulta la predicción y es por eso que el positivismo, que está regido por el orden y el progreso, lo ha tenido como un poco alejado.
En el caso del trabajador sociosanitario, es quien reconoce el caos como parte del territorio y puede entenderlo, puede entenderlo, más no a su totalidad por su propia configuración epistémica. Hablando un poquito del caos, para definirlo a grandes rasgos, es todo aquello que va a alterar una predicción. Por tal motivo, la ciencia no lo toma pues como algo viable para poder trabajar con ello. Actualmente los programas actúan como cláusulas simbólicas sobre la percepción de la realidad de sus sujetos, pero esto aleja a las ideas de potencia y caos con las cuales convive en el juego social. Es como decir que muchos piensan que el caos es como una probabilidad, pero no, el caos se puede definir de algo que no es previsto y la posibilidad sí hay como variables que tú puedes definir para que esto suceda. En las imágenes, bueno, se van a preguntar por qué hay un Pokémon, ¿no? Pero podemos ver así como el ejemplo del acto y la potencia, a que Pikachu pues es un Pokémon eléctrico, que es un acto, que es lo que es y no puede cambiar, pero al evolucionar simplemente tiene una manera de evolucionar, que sería un Raichu, ¿no? No puede cambiar a otro tipo de personaje. Y así, bueno, así a grandes rasgos es como lo que es potencia y caos. Bueno, nosotros aquí les vamos a hablar sobre el subtema de razón y deseo, programa y cartografías. Nos dice de Luz y Guattari que se desarrollaron las ideas de territorio, que fue la de reteorización y ay, no puedo. A ver, espera. Ay, ya. Ritolarización, que territorio no solo era un espacio, sino que habla sobre que es un sistema percibido y que el territorio estaba atravesando como por diferentes flujos e intensidades y también nos habla también sobre los individuos y los grupos y aquí hablaba sobre 3 líneas. Una de esas líneas era la de segmentalidad, que era rígida o molar y solo delimitaba la parte de los objetos, de los sujetos y representaciones. Y sobre eso hay un plano de organización que marca, delimita y va a planificar. Luego hay una línea de segmentalidad que es flexible o que puede ser molecular. Ahí vamos a ver que hay flujos y hay transiciones o intensidades. Y nos decía sobre los construir los devenires, que son hacer como la transformación. Hay una línea también de fuga que es segmentaria o abstracta y que no persiste, sino que solamente está en una línea que ya es trazada. El concepto también que nos marca es de territorialidad y que era una característica central de los agenciamientos. Y nos hablaba que sobre esta había una función o una estructura que podría incluir a lo biológico, a lo social, a imaginario, y esto como que lo ponían en diferentes conexiones. También nos hablaba sobre lo territorial, que es en una cartografía que es lineal, pero también suele ser dinámica y también puede ser de transformaciones. Esto también decía porque puede haber nuevos mundos, sentidos y sentidos. La cartografía, que era la teoría de rastrear las intensidades que buscan una expresión, puede ser de territorio, de agenciamientos, molecular, molar, macro, micro. Eso sería como todo. La siguiente, por favor.
Bueno, pues cada uno de nosotros pues, sabemos que tenemos programas, algoritmos, todo eso pues para eficientar los procesos, ¿no? Entonces, a veces programar las cosas pues sale eh, bien, pues porque nos ayuda a administrar nuestros tiempos, a hacer las cosas concretamente y pues evidentemente nos ayuda pues para mejorar nuestras vidas, ¿no? Entonces, en esta parte de la ecología de los saberes, dice que específicamente, ¿sí me escuchan, compañeros? Sí. Yo sí te escucho. Fuerte y claro. Ok, perdón, es que no sé si me escuchó o no. Bueno, entonces en esta parte de la ecología de los saberes, dice que pues desde las universidades se tiene que prácticamente, no sé, realizar este tipo de programación ya a nivel subconsciente, por lo que la entiendo así, y que pues tiene dos cosas, ¿no? Que tiene una lógica y que se divide dicotómicamente hablando, que una occidental y otra como oriental. Entonces, casi la occidental o el mundo europeo decía que pues hay que tener, en pocas palabras, poder, técnica y objetividad, ¿no? Y la parte oriental, pues hay que tener cultura, acción y de mentir de procesos. Y pues todo esto son detalles que, pues si nos ponemos a analizar concretamente, dices, bueno, es que sí, de hecho, comparando los modelos de estudios, dices, si vienes de una escuela anglosajona, evidentemente te vas a estar encargando o embarcando en realizar la intromisión hacia el mundo capitalista, ¿no? Si vienes de otro tipo de escuelas que tienen otro tipo de enseñanza, bueno, pues las ideas y la morfología de los pensamientos cambia. Y bueno, le dejo la palabra a mi compañero David. Era muy importante esta parte que señalaba de la ecología de los saberes, donde Santos revela algo que nos explicaba que, ¿sí me escucho bien? Sí. Perdón, que estamos en un tiempo de preguntas fuertes y respuestas débiles. En la experiencia social se desarrollaron ciertas partes de la sociología, hablando sobre la sociología de las ausencias, la sociología de las emergencias y la otra era sociología de las emergencias y el trabajo de la traducción lenta. Era comprender el mundo desde una perspectiva más práctica, más importante que desde algo que se viviera, que las personas lo vivieran, así era como se tenía que entender el mundo. Y eso era en realidad lo que hablaba sobre la ecología de los saberes y del territorio. Adelante, compañeros. Hola compañeros, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 4 y pareciera ser que es muy poquito lo que engloba. Nosotros nada más nos tocó la última parte que pues es la parte de la discusión y la parte de la reflexión que se llama Para seguir pensando y nada más es una página y nosotros decíamos, el equipo estábamos platicando y decíamos pues que era muy poquito y somos muchos en el equipo, pero pues no, porque esto viene pues ahora sí ya viene toda, engloba todo el texto y pues no, como dijo el profesor, había que leer todo y ahora sí que viene como que la parte de la discusión y ya la parte de reflexión. Por eso cuando nos preguntaba al inicio, yo decía, pues yo creo que mejor al último, porque ahora sí como que ya está todo
y ahorita vamos a encerrar esto y viene la parte de la discusión, y bueno, ya el profe nos irá diciendo, o bueno, asesorando, ¿no? Entonces, puse en esta diapositiva, pusimos nada más estas imágenes, porque yo creo que esto nos da para, pues, para mucho, ¿no? Tenemos la primera imagen en donde dice lo del debo y el quiero, y alguna vez lo platicábamos en el de el debo, esta parte del deber ser, ¿no? Entonces, para que volvamos otra vez, recapitulación desde el inicio, cuando nosotros, por eso dice ahí el apartado al inicio de la ciencia y epistemológicamente hablando porque nosotros nos vamos a respaldar, y nosotros como universitarios ahorita le estamos viendo fisiología, anatomía, cardiología, y entonces es una teoría, algo que ya viene por sentado en los libros, algo que ya está ahí, y que nosotros nos vamos a lo que, ahora sí a lo que, como decían ahí, a lo que te truje, ¿no? Entonces, ¿qué es? Signos y síntomas, tratamiento, diagnóstico diferencial, etcétera, y ahí está. Y todo ya está por sentado y todo ya está dicho, y entonces no nos cuestionamos y ya no preguntamos por qué, porque científicamente ya está probado, hay una evidencia, y entonces nosotros nos basamos a eso. Y puse este texto, copié y pegué textual de lo que dice el texto que dice, no sabe, lo voy a leer textual, que dice, no saben que no saben, y entonces hacen lo que saben, dice Matus. ¿A qué se refiere? A que entonces nosotros con lo que tenemos, los universitarios con lo que tenemos, vamos a, pues a ir a hacer estos programas, a resolver, a hacer el diagnóstico, ¿cómo? Epistemológicamente, con lo que nosotros hemos ido aprendiendo, hemos sido educados, y bueno, ahí menciona el texto. Entonces, con eso vamos nosotros a tratar de resolver, ¿no? De crear el programa, de eso. Y también el texto menciona de que nosotros lo vemos, por eso puse ahí el reloj, ¿por qué? Porque el tiempo. Creemos que estos procesos son largos, ¿no? Creemos que es a futuro, y por eso ahorita va a hablar algo ahí, Sandy, de esto de la programación y todo, pero tiene que ver con la parte de que nosotros lo vemos en tiempo, a futuro, en hacer una planación, una estrategia, un diagnóstico, entonces a futuro, a muchos años y todo eso. Entonces, y no es así, porque como ya lo comentaron ustedes, es en presente, es ahora, y no verlo a largo plazo, ¿no? Entonces es en hoy, ¿no? Entonces en ver en el presente y ver y bueno, y los tiempos pues van cambiando, el contexto va cambiando, y son muy diferentes, por ejemplo, lo que tenemos en los libros y todo esto, es muy diferente el contexto europeo al contexto latinoamericano, y a las necesidades latinoamericanas, y a las necesidades de los mexicanos, y a las necesidades de los oaxaqueños, y a las necesidades de los de Iztapalapa. Entonces, a eso es a lo que nos vamos. Entonces, no podemos ser, como decían así, ser tan cerrados, o no podemos solo ver lo que dice ahí, y porque es un espacio en tiempo que va cambiando de acuerdo a sus contextos, necesidades, y como, bueno, ya lo hemos visto en otras clases, de acuerdo a las determinantes. ¿Me pasas la que sigue, Sandy, por favor? Bueno, aquí puse dos imágenes nada más en cuanto a lo que es, bueno, le puse ahí yo, en cuanto haciendo alusión a la tierra, al territorio, al campo fértil y la sociedad, ¿no? Porque estamos hablando en cuanto a territorio, a lo social, a la comunidad, a nosotros, a las personas, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que como ya lo mencionamos, cada espacio, cada situación es diferente, y no hay recetas mágicas para decir, pues, así va a ser, este es lo que tengo, la instrucción, esta es la receta, bueno, a ver primero, signos y síntomas, y entonces, porque en cuanto a las personas, en cuanto a lo social, es algo totalmente diferente, y aunque tú lleves tu manualito, tus estrategias, se tienen que ir modificando. ¿Por qué? Porque el territorio, como le dijeron, como en cuanto a la comunidad, en cuanto a lo social, es estático, no es estático, es dinámico, hay constante movimiento, y entonces se tiene que tomar otras medidas, ¿no? Entonces el autor a lo que nos llama a repensar otra vez, es ese rollo, ¿no? De quitarnos el chip
y de ver las cosas de otra manera, ¿no? Entonces, y por eso se nos presentan ahí bueno, a los que ya saben que me gusta la filosofía, los presentan los autores, o sea, uno a otro, porque eso es a lo que nos invita a la reflexión, ¿no? A la reflexión, al repensar, porque nosotros somos los que vamos a salir a ese territorio a crear estas estrategias, estos programas, y cómo lo estamos viendo. Esa es mi aportación. La que sigue, Sonia. Dejo el micrófono a mis compañeros. Hola, buenas tardes. Ahí estoy. Bueno, relacionado con lo que decía Aurora, ¿no? Es muy poquito el texto el que nos tocó para la presentación, pero a grandes rasgos pues tiene bastante de dónde sacar, ¿no? Y me quedo con algunas cosas que anoté a lectura, que decía que los programas no salen de un discurso, ¿no? De las promesas que hacen y no plasman en las soluciones, que es en la mayoría que hacen los programas. Y de ahí viene pues la fragmentación de los sujetos, ¿no? Y toman a los territorios como un campo fértil, como decía Aurora, ¿no? En las preguntas, que a veces también repetimos preguntas, como decía también Aurora, que llevamos un manual y repetimos, ¿no? Vamos así haciendo réplicas de lo que ya se hizo, de lo que ya está impuesto, y no nos ponemos a razonar o a pensar en qué propuestas podemos o qué solución dar a esto. Hay una pregunta que me llamó mucho la atención en la introducción, se las voy a leer y dice: ¿son los programas la mejor respuesta desde el estado de las necesidades de los conjuntos sociales en términos de ampliación de los hechos y reducción de desigualdades? Los conocimientos de los trabajadores del campo, bueno, esa ya es la otra pregunta, ¿no? Pero bueno, no sé, igual a ustedes al leer también esta lectura, para mí la creación de los programas, o si realmente son necesarios los programas, a mi punto de vista, no en todos lados. Por ejemplo, el día de ayer hicimos un recorrido ahí por la universidad, vimos toda la basura que se genera, los olores, ¿no? También el agua que dejan y se genera también moscas, las heces de los perros, y que hay demasiados perros también por la escuela. Y digo, son varias situaciones en las que vimos la sesión anterior con otro profesor. ¿Y a qué voy con esto? Esto nos hace como médicos comunitarios, y lo que nos estamos viendo nos hace invitación a que hagamos como un programa, hagamos estrategias, y se ve muy padre, ¿no? El recoger la basura, el generar otro ambiente para nosotros, para la comunidad universitaria. Pero también, por otra parte, me pongo a pensar, bueno, si desde educación, que kinder, primaria, secundaria, o más bien la educación en lo familiar, ¿no? Los valores que se nos dan, si la educación fuera desde casa, aprender esos valores, bueno, pues, ¿qué te enseña, no? El no tirar basura, ¿no? Cuando vas caminando, pues no ir tirando basura de la que estés comiendo, o educar a tus perros, o si vas a tener perros, pues bueno, pues ser también pues ser responsable, ¿no? Con tus mascotas también, levantar las heces, o no tener perros callejeros, los programas también de esterilización, o ¿cómo se les llaman? Las jornadas, ¿no? Que se les hace. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Ahí en ese caso para mí no sería necesario un programa, sino más bien los valores desde casa y lo que vamos aprendiendo. Y ahí no serían, en cuestión de la respuesta de esta pregunta, pues no sería necesario un programa si desde la infancia se nos diera una educación, unos valores desde casa. Doy palabra a mis compañeros. Sí, a mí me gustaría tomar estas palabras que venían en el texto, que nos dicen que hay dos formas de fracasar: pensar sin actuar y actuar sin pensar. Y esto, si lo llevamos al contexto de los programas sociales, es muy obvio, pues el texto durante todo lo que dura, nos habla de que los programas que se implementan ahora son para solucionar problemas, pero a muy corto plazo. Realmente no pensamos en los territorios y en las personas, y de que ese problema no es solamente una visión paralela, sino que se irán desarrollando más, y queremos paliar ese problema con una sola idea, y no pensamos que a largo plazo va a volver a surgir o van a surgir otros problemas. Cuando solucionemos ese, van a surgir otros más. Entonces, por eso nos dice que los territorios son un campo fértil para las preguntas, para preguntarnos realmente todo lo que debemos de hacer. Y asimismo retomamos la primera parte del texto.
que nos dice que pues vivimos en una urgencia para cambiar la realidad y realmente lo que necesitamos son cambios, pero a largo plazo, que esos programas que se implementen no simplemente paleen ese problema, sino que dure todo pues todo lo que vaya a necesitar una comunidad, que solucione todo lo demás. Esa sería mi aportación. Hola. Yo también me quedo con una frase que la verdad es que me llamó mucho la atención y complementando pues ya con todo lo que dijeron mis compañeros, la frase es, el saber no es sinónimo de entender. Entonces, como ya todos escuchamos, nos van llevando hacia a través de la historia, cómo se van desarrollando los programas sociales, pues por las necesidades que se han visto, ¿no? En la población. Entonces también se le va dando un enfoque, pues, como de atención a la población, pero realmente a través de los años y a través de las situaciones, pues se va desvirtuando, ¿no? Se va alejando de la intención real. Entonces, pues, retomando lo que decían mis compañeros también de la filosofía, pues es como una invitación a repensar, pues, qué es lo que se está haciendo, porque la filosofía, pues, era justo eso, ¿no? Pensar qué es lo que se hace. Y pues ya pareciera muy redundante, pero pues a través de la historia, pues nos han ido dando una educación equívoca de lo que tendría que ser un programa social. Y pues esa equivocación pues nos ha proyectado a tener pues errores, equivocaciones, a solo guiarnos por lo que ya está establecido, escrito, que también nos menciona, ¿no? Que pues que nos dejemos de estar haciendo ya los procesos como de una evaluación en una comunidad a través de métodos ya establecidos o a través ya de formatos, porque pues igual, ¿no? Bueno, empecemos desde individualmente, ¿no? Cada persona es diferente, pues a todas, y así las poblaciones, y así los territorios. Entonces, pues esta lectura, pues yo creo que nos hace un llamado, ¿no? A reflexionar y a entender, pues, la necesidad que hay de volver a revalorizar lo que es realmente un programa para beneficio de una población. Esa sería mi participación. No sé si alguien de mis compañeros quisiera agregar algo. Sí, yo. ¿Me escucho? Sí. Sí, me escucho. Muy bien. Bueno, aquí ya retomando así como manera de conclusión, el autor aquí nos hace una invitación a tomar las herramientas que tenemos, de acuerdo a toda el historial que se ha venido dando, que ha sido muy interesante, pero a retomar más bien las herramientas que se han tenido, de acuerdo a las necesidades propias de cada comunidad, por ejemplo, o de cada situación que tenga que ver con el entorno social y de enfermedad y de todas las áreas que pueda tener una comunidad o una persona. Aquí el texto menciona que nos recorre un sentimiento de urgencia por cambiar la realidad y reclamamos que es necesario hacer algo ya. Por otro lado, también hay un sentimiento casi opuesto acerca de las transformaciones que se necesitan. Y también hay otra controversia de que son a largo plazo, que son cuestiones culturales, de civilización, etcétera, etcétera. Y hay una urgencia de cambiar o de establecer ya algo muy definido, pero en realidad se tienen que tomar las herramientas necesarias para cada caso. Hay una variedad muy importante y que tampoco son ya obsoletas, sino que se pueden retomar para trabajar en determinado caso. Entonces aquí dice el autor que no es posible cambiar de repente, o que tenga que transcurrir años, o que se tenga que hacer algo muy extraordinario.
Simplemente es cierto que las cosas van a cambiar paulatinamente, van a transformarse de acuerdo a lo que también vaya dictando la sociedad, el tiempo, por ejemplo, este tiempo pandémico que no estaba incluido, ni siquiera pensado que iba a suceder, ¿no? Y todo esto, por ejemplo, hablando de la cuestión pandémica, hizo que se revolucionaran muchas cosas y que se retomaran también otras tantas, ¿no? Como el darse cuenta de que en especial México no estaba preparado igualmente para recibir una cuestión como esta. Sin embargo, el haberlo vivido activó otras cuestiones, otras herramientas, hizo retomar también las cuestiones sanitarias del país y se está obligando también a ver qué cosas se habían escrito desde antes al respecto, sin pensar siquiera que hubiera una situación pandémica como la que hemos vivido y de la cual no hemos acabado de salir. Ok, entonces, de acuerdo a todo esto, menciona el autor que vivimos tiempos paradojales. Entonces, aquí es la cuestión de retomar, de revisar nuevamente todos esos escritos, estos autores que han sido muy importantes y que puedan tomarse herramientas de acuerdo a lo que se vaya viviendo, que todo es importante, que todas estas aportaciones que han hecho estos autores son significativas y que servirán para determinado caso. Pues aquí la cuestión de trabajar precisamente en un equipo multidisciplinario con diferentes saberes para poder juntos estar trabajando en un mismo sentir, con una misma afinidad, aunque sean diferentes los cuestionamientos o diferentes las ideas para aportar, pero que finalmente van a llevar a un mismo fin. Es todo. Gracias. No sé si alguien de mis compañeros quisiera agregar algo. ¿No? Pues creo que ya no. Nada más un último comentario respecto a lo que acaba de decir Leti. Me vino la reflexión y me vino el recuerdo, profesor, de cuando nos decía usted en primero que precisamente veíamos esto del conocimiento significativo. Entonces, y me acuerdo de su diapositiva, se me quedó muy grabada, que había dos flechas así apuntándose, ¿no? Una a la otra. Y porque el conocimiento iba de ida y vuelta. Entonces, volviendo a esto de que ya tenemos como el conocimiento científico establecido y eso, y ya lo tenemos en los libros, y es bien diferente el que ya, un ejemplo, por así decirlo, la circulación mayor, ya sabemos dónde empieza, entra, arriba, abajo, a los pulmones, regresa del lado izquierdo y etcétera. Lo tenemos pues ya de manera bien mecánica y bien aprendido, y cuando leemos textos como en donde se trata de reflexionar o de ahora sí que de echar a caminar la ardilla, entonces nos cuesta un poquito más de trabajo, ¿no? Que por ejemplo, memorizar pues cómo va, ¿no? Cómo va, signos, síntomas y todo eso. Entonces, y este texto está bien así, bien ejemplificado en eso. Y ahorita que decía Leti lo de pandemia, y pensamos que la ciencia lo tenía todo resuelto, y que no había poder humano que nos hiciera flaquear, ¿no? Y entonces ahorita en pandemia nos dimos cuenta que no es así, y ese es un claro ejemplo ahorita que puso Leti. Y en el caso de nosotros, de seres humanos, y hablando del espacio y tiempo, pues también es cambiante, ¿no? Entonces quedémonos con eso, de que no hay recetas mágicas y de que nosotros somos parte de ese cambio, ¿no? Gracias, profesor. ¿Alguien más de los otros grupos que quiera hacer la reflexión? No, nadie, a todo el mundo le quedó muy clarísimo todo. ¿Qué? Bueno, a ver,
Déjenme resaltar, primero felicitarlos, creo que es una muy buena exposición en general de todo. Algunos se quedaron cortitos, pero creo que es un buen acercamiento a lo que tendríamos que ir repensando. Entonces, a ver, punto número 1, que ya lo señalaba en algún momento, es decir, primero, creo que todos han tenido la experiencia de buscar algo que no conocen, ¿no? O sea, si yo les digo, oigan, ¿no han visto mi encendedor que lo dejé en el salón y todos me ayudan a buscarlo? Cada uno de ustedes va a buscar lo que conoce como encendedor, ¿no? Y tienen una imagen. No sé si les ha pasado alguna vez que buscan algo que alguien les dijo que estaba ahí, pero que no lo conocen, y que finalmente cuando dicen, mira, aquí está. ¿Era eso lo que estabas buscando? No, pues yo lo vi 1000 veces, pero no, mi imaginación no me llevó a buscar eso. Fíjense ahí. Entonces, es un primer punto. Que nosotros vemos lo que sabemos ver, ¿no? Se dice de diferentes maneras. Entonces, a veces no vemos lo que no conocemos o no vemos lo que no estamos buscando, ¿no? Hay dichos ahí que se dicen para otras cosas, pero dice, el que busca, encuentra, ¿no? Entonces, no le busques. Pero eso es lo que tenemos uno que aprender. O sea, ver que nosotros siempre interpretamos la realidad a partir de lo que somos, de lo que hemos sido. A partir de eso interpretamos la realidad. Normalmente, ¿no? La parte crítica, reflexiva, es que yo reflexione y sepa siempre con qué lentes estoy viendo la realidad. Pasa como médicas y médicos, y a mí me enseñan el Harrison, yo trato de ver en el paciente que diga todo lo que dice el Harrison, para decir si tiene o no enfermedad, aunque él no lo haya leído. Entonces, como he dicho, pues los pacientes enferman como se da la gana, no como dice el Harrison, ¿no? Pero nosotros entramos en un nicho de seguridad y entonces nada más vemos lo que queremos ver, ¿no? Esos signos y síntomas que por ahí decía su compañera son lo que somos capaces de ver. Y cuando vemos otra cosa que no se parece a lo que sabemos ver, pues nos negamos a verla o podemos decir, aquí hay algo que no me cuadra, ¿no? Algo que estoy viendo que no sé qué es, pero no me cuadra, ¿no? Y así en la realidad social, que es un poco, entonces, el texto, es decir, primero tenemos que aprender a saber qué es lo que vemos a partir de quiénes somos y de lo que estamos viendo. 2, nos dice que la parte reflexiva, pero para ser reflexivo hay que tener una palabra que es muy trillada, que utilizamos mucho, pero que nos hace falta, que se llama humildad, ¿no? Tenemos que ser humildes, o sea, en términos del conocimiento, ¿no? Porque a veces humildad la creemos como que no tiene el recurso, el pobre, ¿no? Y la humildad es saber que no sabes, que te faltan muchas cosas por saber, de diferentes maneras, diferentes lentes para interpretar una realidad. Reconocer nuestra cultura. Cuando digo cultura, porque de repente la cultura es de los otros, del ignorante, ¿no? Es que su cultura no lo permite cambiar y a mi cultura sí me permite cambiar. No, pues tampoco me permite cambiar porque no los veo haciendo ejercicio y siendo fitness a todos ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no les permite hacer eso? Pues su cultura, ¿no? Y cuando digo cultura es cómo vivimos la vida, ¿no? Cómo la vivimos y cuáles son esos también que pusieron por ahí, qué es lo que pensamos del éxito. Entonces, bueno, otra vez, primera herramienta es qué vemos, cómo lo vemos y para qué lo vemos.
Este es un ejercicio que tenemos que estar haciendo. La otra es, ¿dónde lo vemos? Entonces tenemos que ir significando esta parte de nuestro territorio, ¿no? Pero el territorio se queda muy corto porque es una división geográfica, como lo dice el libro, es algo muy cartesiano, ¿no? O sea, pones una raya acá, pones otra raya acá, es un cuadrado y dices, este es mi territorio. Lo podemos sofisticar y dices, tales ajeps, ¿no? Tales municipios y vas desarrollando tu territorio. No, no es malo, pero entonces tienes que saber cuál es tu territorio. Entonces, el dónde lo hacemos, dónde lo queremos buscar, dónde lo queremos ver. Y la otra parte, que es esta parte de el tiempo y el espacio, ¿no? La historia, ¿no? Es cómo se ha dado esto en ese terreno, cómo se ha significado eso en ese terreno, por qué de las cosas en ese territorio, por qué de las formas en ese terreno. Y cuando digo el territorio puede ser desde muy chiquito hasta muy amplio, ¿no? O sea, dependiendo de las experiencias que vamos teniendo a lo largo de la vida, es como significamos a nuestro territorio, como leemos a nuestro territorio. Digo que muchos viven en colonias llamadas de focos rojos, sin embargo no les angustia a ustedes porque saben leer su territorio, saben leer su dinámica, que esa es la otra gran parte, todos los sujetos que están en ese territorio. Parte de lo que señala toda esta parte, la teoría del caos y del movimiento territorial, de lo que significa, ¿no? La espacialidad, o sea, en ese espacio que genera un territorio, es cómo nos movemos y cómo nos relacionamos. ¿Cuáles son las formas de relación? Y el mismo territorio también nos marca, ¿no? Si yo vivo en Iztapalapa, ¿no? Pues me significo delante del otro, me doy a entender con el otro para que me acepte. Y si no me acepta, me significo para que yo me acepte. Entonces digo, Iztapalapa para el mundo. ¿Sí? Y entonces le estoy dando sentido, porque para la gente, o déjenme decir, Tepito, para la gente en Tepito, ¿vives en Tepito? ¿No? ¿Qué quiere decir? ¿Vives en Tepito? ¿No? Es decir, pues ¿qué eres? ¿Eres ratero? ¿Eres drogas? ¿Qué vendes? ¿No? O sea, tiene muchos significados que no necesariamente te significan a ti. Entonces, esto es lo que tenemos que ir aprendiendo. Hoy nada menos teníamos una reunión para ver lo del, no sé quiénes conozcan el mercado de Jamaica, pero es un centro de distribución sobre todo de flores y verduras grande, ¿no? Y hay muchos niños que trabajan ahí, ¿no? Niños en calle y en la calle, ¿no? Que viven ahí como para resolver ese problema, además de los niños que viven ahí, que no son de la calle en la calle, sino realmente son de los locales, ¿no? Son dos maneras de significar. Entonces estábamos hablando de que si el trabajo infantil, que si no el trabajo infantil, no les voy a platicar todo, en otro momento se los platico. Por parte también de la vigilancia epidemiológica, y de repente uno de los compañeros en la reunión empezó a hablar y a él le significó mucho esto porque sus papás eran locatarios del mercado y él vivió toda la infancia en el mercado, ¿no? Y terminó diciendo, y mírenme, soy médico, ¿no? Porque realmente nosotros tenemos una imagen diferente, que él no la sintió así cuando hablábamos de la problemática de los niños en el mercado. ¿Sí? ¿Me siguen? Pero así como no los veo, no sé si están Sí, lo seguimos. ¿no? Estamos. O sea, esta es la dinámica de un territorio.
que uno también vive dentro de la... Pues también a veces ve como el mismo territorio ve, ¿no? Con las miles de relaciones en el territorio. La otra, si ustedes recuerdan lo que decía su compañera, cuando los que estuvieron conmigo en primer año, que era Introducción al Trabajo en Comunidad, que los hice hacer un mapa de sus comunidades, no de la comunidad donde vivían, sino donde nacieron, donde estaban, ¿no? Para que la conocieran, les decía que esta es parte de la cartografía, es decir, ¿qué es lo significativo de ahí? Porque al margen de si yo soy ateo, cristiano, religioso, maoísta, lo que quiera, ¿no? De repente dices, es que lo importante en mi pueblo es la iglesia, ¿no? O lo importante en mi pueblo es el kiosco, o lo importante en mi pueblo es el río, ¿no? Cada quien le va dando significado a ese territorio, a esa comunidad, porque es donde se dan las relaciones de los sujetos, ¿no? Ustedes hicieron una revisión, yo les podría decir, de todos los territorios habitados por parte de ustedes, déjenme cerrar un poco el círculo, de todos los territorios escolares que han vivido, ¿no? Que han habitado, ¿cuál ha sido el más significativo para ustedes? ¿No? Y unos me podrán decir el preescolar, y podríamos seguir haciendo una pregunta, ¿y por qué el preescolar? ¿No? O la primaria, ¿y por qué la primaria? ¿La secundaria? Ah, porque ahí apareció mi primer marinovio, ¿no? Ahí empecé, ¿no? Otros dirán, no, para mí fue la prepa, el mejor momento fue la prepa. Otros dirán, no, ahorita la VBJ es la chida, ¿no? Bueno, no, para mí la VBJ no significa nada, significa más EMISC, ¿no? Y otros dirían, no, pero ya somos MISC. Y el EMISC no significa lo mismo para ustedes que el MISC para los que están ingresando es ser parte de la UEM. ¿Y están en la misma escuela o no? Pero los significados del territorio en el tiempo y en la historia, ¿no? En el espacio, en esa espacialidad, ha cambiado. Entonces, si ustedes ven a los de primer año, dicen, así no éramos nosotros, ¿no? No sé si para bien o para mal, luego ya veremos eso, pero realmente no son lo mismo ustedes que la generación que está saliendo, ni son los mismos que la generación que viene. Se vive de diferentes maneras su escuela hasta que ésta ya esté oficialmente funcionando, institucionalmente. Y entonces esta sensación de lucha, de construcción de una escuela de pensamiento, va a perder, ¿no? Y va a ser una escuela más de medicina, ¿no? Siempre y cuando ustedes no la signifiquen, no hagan ese significado del pensamiento, de la construcción de la medicina comunitaria, porque cuando menos el título lo tiene. Ahora hay que generar esa cultura de lo que es una escuela de medicina. Y no es porque se avienten los choros que luego se avientan, ¿no? Porque estamos en hegemónico o individual. No. La práctica, ¿qué significa para mí? ¿No? Para unos es un peso muy fuerte porque van a ser escondidos el examen para la residencia, ¿no? Pero eso quiere decir que lo está marcando. Para otros van a ser más cínicos y decir, no, para mí fue un trampolín para llegar a la residencia. Y otros se van a quedar en el sentido y en el espíritu para la escuela, ¿no? Unos que juraron y perjuraron que iban a regresar a su pueblo, ni idea, ni los van a reconocer en 10 años en su pueblo porque ya nunca más regresaron. Y tampoco es malo, pero entonces tenemos que significar, este es el conocimiento, cómo va a aparecer. Y finalmente esta técnica
Así están despiertos todavía, ¿verdad? Sí, doctora, aquí estamos. Y finalmente esta forma de ver las cosas y esta técnica de la planeación para aprender a ver futuros, ¿no? Y los futuros, ya lo profundizaremos más adelante, es tener excedentes. Cuando uno no tiene excedentes, no puede ver futuros o los ve muy limitados, ¿no? Ya diría el clásico, hoy, ¿no? O sea, si yo no tengo que comer, no voy a estar pensando en 10 años qué voy a comer. Estoy pensando en qué voy a comer mañana, ¿no? O qué voy a comer al rato. No tengo la capacidad de ver un excedente tan pequeño, estando en el inmediato. Conforme van creciendo mis excedentes, y cuando digo excedentes no estoy hablando económico solamente, ¿no? Inclusive de conocimiento, cuando voy excediendo puedo pensar más, pero hay un dicho que dice, que seguramente se lo saben, lo completan, para que despierten, o sea, si quieres hacer reír a Dios, platícale Tus planes. tus planes, ¿no? O sea, finalmente, porque no partimos de una realidad de saber dónde estoy para saber qué es a dónde quiero llegar. ¿A qué puerto quiero llegar? No hagamos esta analogía de otra vez, de un puerto de salida y un puerto de llegada, pero con un montón de puertos y medios, en el cual me puedo bajar o puedo fortalecerme para llegar al puerto que quiero. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Bueno, ¿por qué alguien me puede decir, ¿y qué tiene que ver todo esto con la vigilancia epidemiológica? Ocurrencias, escucho. Pues la manera en la que concebimos la forma de construir, pues desde las planeaciones hasta la efectuación de la misma. Menos Pues, choro, ahí va. pues básicamente lo que vamos a buscar en la población, que vamos a vigilar. Justamente, esa es la parte de este ejercicio. O sea, ustedes pueden vigilar, que es la tarea que sigue, ¿no? La norma de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Y eso dirían los que presentaron, eso ya está hecho y te van a decir, pues busca A, busca B, busca C, busca D, ¿no? Y eso se puede hacer fácilmente. Ahora, lo que tenemos para encontrar problemas de salud, pensar en esos problemas. Si no pensamos en ellos, no los vamos a encontrar, no los vamos a ver. Entonces, la vigilancia epidemiológica es más sencilla porque finalmente ahí está la CIE-10, ¿no? Que te dice todas las enfermedades que tienes. La vigilancia en salud pública, que es lo que haría un médico comunitario, que es la producción de salud, es más difícil. ¿Qué es lo que produce? ¿No? Ahorita vienen las épocas de calor, por lo tanto, se incrementan las enfermedades diarreicas. Pero si tuvimos ya el hábito de lavarnos las manos, ponerle gel a las manos cada rato, seguramente van a tener una caída, no va a ser un pico como todos los años, las épocas de calor. Va a ser más de intoxicación alimentaria por alimentos echados a perder que por contaminación de bacterias en los alimentos, ¿no? Contaminación mano a boca, ¿sí? Porque vamos a tener. Entonces, ¿cómo producimos salud? Es decir, sigamos, por ejemplo, diciendo, lávate las manos. Ir al baño antes y después de preparar los alimentos, antes y después de subirte al metro, antes y después de subirte a la micro, y aunque uses Uber, lávate las manos, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que ir buscando. ¿Sí? Entonces, creo que con eso cerramos
Si no hubiera más, si no hicieran, cerramos este documento que yo creo que en algún momento lo tienen que releer y van a ver cómo lo van a resignificar en la última parte del que uno tiene que estar regresando a un punto donde se quedó y tiene otro significado, no es decir, no, ya tuve física, ya la pasé, ¿no? Ya para qué regresa al libro de física. Y de repente van a entender que hay que regresar a un libro de física de secundaria para decir, pues aquí estaba, ¿no? El problema de la fricción, ¿no? O de la física o de la química para decir, mira, este es el mecanismo ácido básico, ¿no? Aquí está la oxidación, aquí está la reducción. Y entonces tienes que leerlo y dices, ¿cómo? En la secundaria no lo entendía, si está bien fácil o no. Está bien sencillo. O sea, quiere decir que ya adquirimos un montón de conocimientos que nos ayudan a entender lo que de repente entendí. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenemos que estar al pendiente. Y esto, insisto, y esto lo da la humildad. La arrogancia es el enemigo del conocimiento. Entonces, de veras, eso de yo solo sé que no sé nada, no es un choro ahí mareador, sino realmente es todo un ejercicio de vida. No, pues claro que sé, pero no sé todo, ¿no? O no lo sé perfectamente bien todo. Tengo muchos conocimientos, tengo muchos saberes, compartimos los diferentes saberes y a lo mejor generamos nuevo conocimiento, ¿no? Bueno, ya no los aburro más. ¿Alguien tiene dudas? No, doctor, gracias. No, Gracias. Sandra, ¿querías decir algo? No tengo duda. Bueno. Eric. No, profe, no ¿No? tengo dudas. Muchas gracias. ¿Todo bien? Adriana. Doctor, ¿tenemos que enviarle las presentaciones de los equipos? Sí, por favor, yo les pediría, si no es mucha molestia, no es mucho cansancio, que unan todas las presentaciones y me la manden. En cada apartado, ¿quiénes participaron en la presentación? Bueno, muy bien. En hacer la presentación. ¿Sale? Ok. O sea, las presentaciones con los integrantes y todo pegado. Entendí que Juan Luis iba a hacer un correo de todos. A mí no me ha llegado cuál es el correo de todos. ¿No? Bueno, era una carpeta de Drive, doctor, nada más que no tengo su contacto para agregarlo. Pero ahorita... Bueno. Pero ahorita se lo hago llegar por medios de su correo electrónico. Perfecto. Bueno. Sí, doctor. Ok, doctora, a más tardar, ¿cuándo quiere que le mandemos la presentación? A más tardar, ¿qué no la han mandado? No, porque vamos a unirla y todo. Bueno. Entonces, les doy chance hasta mañana. Ok, doctor, muchas gracias. Al fin les quedan muchas horas de esta materia para hacer. Ok, doctor, gracias. Bueno, gracias a ustedes. Provechito. Coman rico. Y Muchas entonces gracias, doctor, igualmente. nos vemos la próxima clase, próximo martes. Gracias, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. La última clase para que disfruten Semana Santa. Si no... Ojalá. Bueno. Gracias, doctor. Buena tarde. Gracias, bonita tarde. Gracias.